Contarte que empiezo por contarte que soy abogado. Hace algo más de 20 años trabajo con una firma que se dedica en su mayor esfuerzo a asesorar propiedades horizontales. Dentro de la asesoría de las propiedades horizontales, hemos notado que hay mucho desconocimiento por parte de los administradores, empecemos por ahí, que es lo más importante porque es quienes más deben saber, pero a pesar de ello hay mucho desconocimiento sobre las normas que rigen la propiedad horizontal. Y cuando te digo normas es porque se cree que la única ley que rige la propiedad horizontal es la 675 del 2001. Entonces hay personas que creen que con saber sobre la ley 675 es suficiente. Resulta que hay muchas normas que transversalmente tocan la propiedad horizontal. Y ante ese desconocimiento de los administradores, de los contadores, los revisores fiscales, los mismos abogados y pues el universo de propietarios sobre todas esas normas, consideramos que era importante tratar de llevar esa información de una manera compilada y actualizada a cada uno de ellos. Y por eso surge Con Toda Propiedad. Con Toda Propiedad es un portal web de información sobre propiedad horizontal. Y esa información pues está en la red a disposición de todas las personas gratuitamente. Y quienes se suscriben tienen la ventaja de que reciben directamente en sus correos electrónicos o en su WhatsApp las noticias inmediatamente se producen. Esa suscripción también es gratuita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que a pesar de que hay mucha información en la red, porque pues tú en la red encuentras toda la información que requieras, esa información es muy dispersa. Y lo que buscamos es que se compile en un solo lugar. Que cuando tú quieras saber algo de propiedad horizontal, digas, lo voy a buscar en contodapropiedad.com, porque ahí seguramente voy a encontrar toda la información relacionada con la propiedad horizontal. Y ya entrando en materia, quiero preguntarle qué otras leyes, aparte pues, de la clásica de propiedad horizontal, es importante conocer, teniendo en cuenta pues que únicamente la gente se basa en eso. Bueno, es una pregunta difícil porque si tú me lo preguntas por leyes como tal, pues digamos que yo no te podría decir todos los números de las leyes, pero te podría decir, por ejemplo, que hay que conocer sobre el Estatuto del Consumidor, porque aunque el Estatuto del Consumidor no está hecho para la propiedad horizontal, sino para todos en general, sí hay normas específicas del Estatuto del Consumidor que se aplican en la propiedad horizontal. El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el que todos conocemos como Código de Policía, también es una norma importante para la propiedad horizontal. Insisto una vez más, no porque esté hecha para la propiedad horizontal, sino porque como está hecha para resolver los conflictos y regular la vida en común de todos los ciudadanos, entonces algunos aspectos de esa ley tocan la propiedad horizontal. Te voy a dar dos ejemplos. Esa ley regula las actividades urbanísticas, establece una serie de conductas de los ciudadanos en general para hacer construcciones o modificaciones en sus bienes privados. Bienes privados, permíteme decirlo así, tanto en el barrio, es decir, en la parte pues, general de la ciudad, como también en las unidades residenciales. Entonces, el administrador debe conocer de ese código de policía para cuando le surjan problemas al interior de su propiedad por construcciones, pueda acudir a esa norma para pedir la intervención del inspector de policía en esa regulación. Y el segundo aspecto toca con las mascotas. Esa ley también regula lo relacionado con las mascotas y en especial las mascotas que se conocían en el pasado como mascotas eh, de razas peligrosas y que hoy se conocen como mascotas de manejo especial. Eso está regulado en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entonces, por eso es tan importante que se conozca esa ley. Y así hay muchas otras que también guardan relación. Yo podría decirte el Código General del Proceso, que es una ley, pues, para los procesos judiciales que adelantan los ciudadanos contra otros ciudadanos. Eh, Esa ley también tiene unas normas específicas que se aplican en la propiedad horizontal, como la impugnación de decisiones de asambleas o la impugnación de decisiones de consejos de administración. Y como esas hay muchas, Juan Carlos.
muchas leyes que, si bien no están hechas para la propiedad horizontal, sí tienen aspectos específicos que la propiedad horizontal debe aplicar. Listo. Eh, una de las cosas que, haciendo distintas entrevistas con propietarios de varios conjuntos, hablaban que ellos consideran que uno de los problemas dentro de los conjuntos residenciales es que no hay una obligación a que haya la figura del revisor fiscal. Entonces quería preguntarle, ¿usted qué piensa de esa situación con respecto de si realmente sería necesario hacer alguna modificación para que dentro de los conjuntos residenciales hubiera un revisor fiscal? Bueno, aquí es importante empezar por aclarar, Juan Carlos, que hay tres tipos de conjuntos en propiedad horizontal: los comerciales, los residenciales y los mixtos. Es decir, los mixtos son aquellos donde tú encuentras tanto unidades de vivienda privada como unidades comerciales. La ley dice que en los comerciales y en los mixtos es obligación tener un revisor fiscal. Entonces, digamos que ahí ubicamos la pregunta de que donde no es obligatorio, solo es en los residenciales. Pero a pesar de que no es obligatorio, la ley dice que la asamblea podrá nombrar un revisor fiscal. Entonces, pues yo te diría con inmenso respeto que pienso que no es necesario modificar la ley porque hay copropiedades muy pequeñas donde si les obligan a tener un revisor fiscal, los costos serían más altos. Pero aquellas copropiedades que consideren necesitar un revisor fiscal, lo pueden tener, la ley no se los prohíbe. Solo es cuestión de que la asamblea se ponga de acuerdo. Yo entiendo y lo acepto que la figura del revisor fiscal es muy importante, muy importante porque es una figura de control. Al revisor fiscal le corresponde controlar, verificar que los órganos administrativos cumplan con sus obligaciones. Pero también creo que aquellas copropiedades que no tienen revisor fiscal pueden también tener controles eficaces al interior de las mismas para que las cosas marchen bien. ¿Y esos controles cuáles son? El administrador, pues que es el primero que ejerce la labor, pero ese administrador puede ser vigilado y controlado por un buen consejo de administración. Más que lo importante es que los propietarios se comprometan primero a asistir a la asamblea y atender la asamblea. Lamentablemente compramos en propiedad horizontal, pero no queremos asistir a las asambleas. Y eso es un contrasentido, porque cuando tú compras en propiedad horizontal, no solo estás comprando tu apartamento, también estás comprando las zonas comunes, la portería, los pasillos, las escaleras, los ascensores, la piscina, el salón social, todo eso lo estás comprando. Obviamente no lo compras todo para ti, pero compras una proporción. ¿Y qué es lo que yo hago con mi apartamento? Cuidarlo, ¿verdad? Es decir, yo no quiero que a mi apartamento le pase nada. Yo quiero que mi apartamento esté siempre bien. Si lo alquilo, quiero que quien lo rentó me pague la renta cumplido, pero me lo cuide. Pues yo debo hacer así como cuido mi apartamento. Debo hacer lo mismo con los bienes comunes. Exactamente lo mismo, cuidarlos, que no les pase nada, que siempre estén bien. ¿Y cómo los cuido, Juan Carlos? Pues a través de las asambleas de propietarios. A las asambleas vamos a saber qué está pasando con los bienes comunes, quién nos está administrando adecuadamente los bienes comunes. Y esa persona que es el administrador, pues no debe estar solo, debe estar acompañado de un buen consejo de administración. ¿Y ese consejo quién lo compone? Nosotros mismos como propietarios. Entonces, por eso te repito, si existe ese compromiso del propietario de cuidar sus bienes comunes, él es el primer interesado en asistir a la asamblea y pedir en la asamblea cuentas claras, pero no estar con el afán de, ay, no, es que yo tengo otro compromiso y me tengo que ir. Ay, no, eso hasta qué hora se va a demorar. No, si compraste en propiedad horizontal, debes saber que al menos un día en el año le debes dedicar a tu propiedad horizontal, sin afanes, sin premuras, sin tener que darle poder a otro para que decida por ti. Y más importante, ese compromiso puede llegar aún a también a ser parte del consejo de administración, es decir, de eh, integrar ese órgano administrativo que controlará al administrador y que se reunirá al menos una vez con él. Yo pensaría, Juan Carlos, que mientras existe ese compromiso, no es que el revisor fiscal sobre, ideal que esté el revisor fiscal, ideal, aquí lo estoy diciendo, pero aquellas copropiedades que quieran no tenerlo,
pues no lo nombran, pero hacen un buen equipo de control a la administración. Sí, y respecto a otro caso que nos comentaron, era que no sabían, por ejemplo, me decían que yo no sabía muy bien a quién acudir en caso de, digamos, que hubiera una mala administración. Entonces, esa es la otra pregunta que quería decir. Las personas, digamos, en el caso de que, por ejemplo, es que me contaban que hicieron una remodelación en el piso, pero contrataron a una chica que aún estaba en el pregrado. Entonces quedó mal hecho. Y después compraron una póliza de seguro, pero el administrador la dejó de pagar. Entonces, como para subsanar todo eso, doblaron el precio de la administración mensual de 2020 hasta 2022, creo que ya acabó el pago. Entonces, ellos no tenían como claridad de qué medidas podían tomar. Entonces, en este caso que yo le comento a ellos qué podrían hacer. Yo quiero tomarme unos segundos para explicar una situación en Colombia y luego darte la respuesta. Listo. Y es que lamentablemente los colombianos queremos soluciones inmediatas y aparte de eso no confiamos en el sistema judicial. Quiero explicarte esas dos cosas. Yo quiero que si tú me quedaste mal con algo, haya una persona que te obligue en forma instantánea a que me soluciones el problema. Entonces yo quiero poder llegar donde una persona, no le pongamos nombre, una autoridad cualquiera, que me escuche mi problema y que tronando los dedos te obligue a ti inmediatamente a hacer las cosas. Entonces, en el caso que me estás comentando, si la señora contrató mal la póliza y eso nos está generando un problema económico, queremos ir a una autoridad a la que le contemos el caso y en cuestión de 8 días haga que aparezca el dinero que tuvimos que perder. Eso mentalmente queremos eso. Y no confiamos en la justicia, que es la segunda parte, porque el elemento que tenemos para lograr eso que te estoy diciendo, que es obligar a esa administradora a que nos devuelva el dinero, es el aparato judicial, son los jueces. Pero nos resistimos a creer que esa sea la solución. Entonces decimos, no, es que un proceso se demora mucho, pero es que la solución está ahí. Entonces, con esa explicación que te acabo de dar, los propietarios queremos, en propiedad horizontal, que nos creen una entidad que nos solucione los problemas de manera instantánea. Es decir, que haya una entidad donde podamos acudir y al otro día, a la semana, al mes, pues, y mucho, ya aparezca el dinero. Eso no existe. Eso no existe. Lo que existe, porque ya existe, Juan Carlos, es el aparato judicial. Cuando tú tienes un problema con alguien, cuando alguien te incumple un contrato, cuando alguien te genera un perjuicio, tú acudes a un juez, presentas una demanda, ese juez te escucha a ti, obviamente también escucha a la otra parte, porque hay que garantizar el derecho a la defensa. Yo no te puedo creer a ti todo lo que me dices como juez, porque yo como juez soy imparcial. Yo tengo que escuchar a ambas partes. Escucho a ese administrador, veo los argumentos de ambos y finalmente dicto una sentencia. Y en esa sentencia le ordeno a ese administrador, pues si se demuestra que generó un perjuicio, pagarte todos sus perjuicios. Lamentablemente ese proceso se demora porque pues sabemos que tenemos una falencia en el aparato judicial y es que son pocos jueces en relación con la cantidad de ciudadanos que tenemos y un proceso se demora mucho. Pero te repito, la solución está ahí. Ah, va a haber un segundo problema, Juan Carlos, y es que seguramente cuando obtengamos esa sentencia nos vamos a encontrar con que el administrador no tiene un patrimonio. Entonces no vamos a poder cobrarle ese dinero. Pero entonces ya ahí el problema no fue que él generara el daño. El problema fue que cuando lo contratamos, no nos percatamos de que fuera una empresa o una persona seria que tuviera un patrimonio con el cual respondernos o no le solicitamos a la compañía de seguros constituir una póliza desde el comienzo que nos garantizará que cualquier daño que le genere a la copropiedad no lo pagará. Entonces aquí de lo que se trata es de dos cosas. Primero, hacer una muy buena elección al comienzo. No elegir el administrador porque no, es que a mí me lo recomendaron porque allá le fue muy bien. No, investiguemos a ese administrador, sepamos cuáles son sus antecedentes y contratémoslo una vez estemos seguros de eso. Ahí va a surgir una cosita pequeñita. Y es que cuando nos demos cuenta de esa investigación y ese administrador no sea el ideal, vamos a tener que buscar aquel que sí cumpla con los requisitos
pero seguramente el que cumple con esos requisitos nos va a cobrar mucho. Y ahí es donde viene el problema de las copropiedades, que por querer pagar poquito, entonces contratan a cualquiera sin investigación y surgen los inconvenientes. Eso es lo primero, los controles. Y dos, cuando lamentablemente, a pesar de esos controles, surja el problema, no hay que pensarlo ni dilatar mucho, hay que ir a un proceso judicial. Y si no es solamente una situación de eh, perjuicios porque el dinero se incrementó, porque no se tomó la póliza, sino que, por ejemplo, hay un hurto de dinero, ese administrador se apropia de un dinero, pues denunciarlo penalmente para que sea la fiscalía la que lo investigue y finalmente, pues si se demuestra que cometió un delito, vaya a prisión. Y ahí, por ejemplo, usted habla de, por ejemplo, ir a un juzgado. ¿Habría alguno en específico o hay algunos que usted dice, pues se podría ir dependiendo del caso? Dependiendo del caso, es decir, si lo que generó fue un delito, por ejemplo, un hurto, se apropió de un dinero de la copropiedad, debe ir a la fiscalía, porque los delitos se deben denunciar ante la fiscalía. Si se trata de un perjuicio por el que me contabas, que no se contrató adecuadamente, que no se constituyó la póliza, ahí hay algo que se llama responsabilidad civil. La responsabilidad civil la resuelven los jueces de acuerdo con el monto, civiles, municipales o los jueces civiles del circuito. Incluso como, pues, obviamente la propiedad horizontal no solamente existe en las ciudades principales, sino también en muchas poblaciones pequeñas, allá tienen algo que se llama jueces promiscuos. Entonces se acude ante esos jueces. Pero genéricamente, Juan Carlos, se acude a la justicia ordinaria. Digamos que es el término genérico. Se va a los juzgados civiles, llamémoslos así, y presentas tu demanda ante esos jueces. Y listo para concluir, quería preguntarle, dentro de todo lo que, en el marco de lo que usted ha dicho, ¿usted qué recomendación le daría a los copropietarios para enfrentar, digamos, estos malos administraciones? Porque lo que se suele decir siempre es acerca de que haya una autoridad en específico